Amigos oyentes, quiero volver a leer una vez más la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 43. Dice así, desde el versículo 36 hasta el versículo 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida, el lugar donde estaba Dorcas, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, tomándole, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, Pedro, en casa de un cierto Simón curtidor. Que el Señor añada su más agradable bendición sobre la palabra suya. Qué lindo es leer el Salmo 46, el versículo 1. ¿Cuántas veces yo me he apropiado, y usted también, de ese salmo, de esas hermosas palabras? Pero ¿qué viene aquí? Al caso que estamos analizando, precisamente en la resurrección de Dorcas, qué bien viene esta palabra para todos los hermanos que estuvieron allí tristes. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Señor, por medio de su siervo Pedro, trajo el auxilio, trajo el amparo y la fortaleza a sus siervos que pasaban un mal momento con la partida de una de las queridas hermanas de aquel grupo. 3 cosas quiero que veamos hoy. En primer lugar, esto que enviaron a Pedro, dice el versículo 38, dice: oyendo que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Enviaron por Pedro. La segunda cosa que vamos a ver es la resurrección de Dorcas. Y en tercer lugar, vamos a ver el bendito resultado de la fidelidad. En ese momento trágico, se acordaron de Pedro. Se acordaron que las noticias llegaron de que Pedro estaba cerca, estaba allí en Troas. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos al saber que Pedro estaba cerca en Jope? Entonces, ¿qué hicieron? En ese momento de tristeza, de dolor, se acordaron de Pedro y anhelaron su presencia. Lo que sabían de ellos, esos creyentes, lo que sabían de Pedro, les inspiraba confianza. Por eso anhelaron su presencia.
Oh, hermanos queridos, ojalá que quienes conocen nuestro testimonio anhelen nuestra presencia, requieran de que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios. ¿Sucede así con usted, conmigo? Vivimos, querido hermano, de tal manera que nuestros hermanos afligidos hallen verdadero consuelo y fortaleza en nuestra compañía. ¿O resulta que nosotros somos como los consoladores de Job? Al ver su desgracia, al verlo allí sentado sobre las cenizas, rascándose con un tiesto por la sarna maligna con que el enemigo le atacó, vinieron para consolarle y en vez de consolarle, acabaron atormentándole. Y no es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Que nuestra compañía, amados hermanos, en los momentos de tristeza de los que nos requieren, seamos un verdadero consuelo. Tenemos la Escritura para consolar con la Escritura. Pedro fue invitado al lado de los que estaban en tristeza, porque sabían que Dios obraba por su siervo. Y luego entramos a la resurrección de Dorcas. Esta resurrección de Dorcas es uno de los 2 casos registrados desde los días de Cristo. Es decir, desde que el Señor se fue al cielo, este es el segundo caso que se registra de resurrección, siendo el otro caso el de un joven llamado Eutico, levantado del suelo, del piso donde cayó desde el 3er piso y murió. El apóstol Pablo lo levantó. El relato está en este mismo libro de los Hechos, el capítulo 20. Estaba Pedro de visita en Troas y visitó a los hermanos, y el primer día de la semana, el domingo, empezó a predicar en la tarde y se alargó, se habló bastante. Había muchas lámparas en el cuarto donde estaban, y sentado en una ventana estaba este joven llamado Eutico. Parece que en la prolongación del sermón largo de enseñanza, más la luz, el calor de tanta lámpara, produjeron un sueño en este joven. Dice en el capítulo 20 de los Hechos, versículo 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Mire, lo resucitó. Y desde el caso de Dorcas y el caso de Eutico no se ha registrado, no se ha comprobado ningún otro caso desde entonces. Aunque no faltan algunos grupos que alegan, discuten que la comisión de Mateo capítulo 10, versículo 8, que el Señor dio a los 12 apóstoles, dijo el Señor en Mateo, y lo voy a leer en Mateo, el capítulo 10 y el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracias recibisteis, dad de gracias. Pero entonces tendrían que cumplir todo lo que el Señor dijo a esos 12.
En el versículo 5 dice, por camino de gentiles, no vayáis. No tendrían que andar predicándonos a nosotros. En ciudad de los samaritanos tampoco entren. No tendrían que predicarnos a nosotros los gentiles, solamente a los judíos. Eso era por señal. Aclara el evangelista Lucas que eso era por señal, y también el apóstol Pablo, que estas sanaciones, estas bendiciones eran una señal, una carta de presentación del evangelio que era hasta entonces desconocido. Y muchos se atribuyen el tener poderes para resucitar y lo toman de manera literal, que hoy día se tiene que resucitar a los muertos. Notemos una cosa, que Pedro obra en el Espíritu y obra a la manera de su Señor. Porque Pedro, ¿qué hizo? Echó afuera del cuarto a los espectadores. Hoy los que pretenden curar y sanar y resucitar, hacen una propaganda meses, llevan a la gente en cantidad, con la promesa de curar enfermedades, de hacer lo imposible. Buscan promocionarse ellos. Y Pedro no buscaba eso, ni el Señor. Pedro echa a todos los que estaban allí del cuarto, se arrodilla y ora. Y volviendo hacia la muerta dice, Tabita, levántate. Dorcas abre los ojos y se incorpora. Pedro le toma la mano y le presenta a sus amigas. El Señor hizo algo similar. En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, el Señor llega a la casa de Jairo, su hija había muerto. Y lloraban y dicen, está muerta. Y dicen, no está muerta, está muerta. Y estaba muerta, pero ¿por qué el Señor decía no está muerta? Porque delante del autor de la vida, la muerte no puede estar. Entonces el Señor echó afuera a todos los que lloraban, solamente al padre y a la madre de la niña, y sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, entraron y presenciaron la resurrección de la hija de este hombre principal, uno de los principales de la sinagoga. Un día el Señor entró con su comitiva a un pueblo llamado Naín, y allí en la puerta de la ciudad salió un grupo con un muerto, un joven, hijo de una viuda. El Señor tuvo misericordia, tuvo compasión de esta madre viuda, y se acercó, tocó el ataúd, el féretro, y digo, joven, a ti te digo, levántate, y le presentó a su madre, sin espectáculos. Vemos que el Señor jamás, ni su siervo Pedro, se aprovechan de lo espectacular, como sucede en ciertas esferas en el día de hoy, donde pretenden hacer estos milagros, buscando promocionarse a sí mismos, buscando fama. Pero dijimos, bendito resultado de la fidelidad. ¿Por qué? Dice el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Cristo es ensalzado, y no el hombre, como ocurre hoy. Cristo es ensalzado. Nótese también cómo aquella tragedia resultó en gloria para Dios. Así fue en el caso de Lázaro, en capítulo 11 de Juan, del Evangelio de Juan, verso 4, el Señor dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo me hace falta entender? ¿Cómo deberíamos aplicar a nuestras experiencias perplejas las palabras del Señor en Juan capítulo 13? Le dijo a Pedro,
Lo que yo hago, en el verso 7, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermano, hermana, a veces el Señor quita de la familia a la madre o al padre, a veces al hijo, a veces al primo, y nosotros quedamos perplejos. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor te dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, pero todo es para la gloria suya. Dorcas nos enseña a redimir nuestras oportunidades. Dorcas me enseña a mí a redimir las oportunidades que Dios me ha dado de vida. Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar, dijo el Señor. Hay uno que ve y recompensa al más pequeño servicio hecho en su nombre. Dice en el capítulo 6 de Hebreos, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios nos enseñe, Dios nos dé el corazón para ser instrumentos suyos como Pedro, que trae gloria a su nombre. Que Dios nos enseñe en las horas más duras que vivimos a saber que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y que lo que el Señor hace no lo comprendemos, pero lo vamos a comprender un día. Vamos a seguir un poquito más con este tema.